Ahí está, justo, mientras Anela. Y vuelvo a compartir entonces. Acá. Vuelvo a compartir la red. Ahí estamos. Bueno, desarrollando esta idea desde un punto de vista más técnico, añadiríamos que el comportamiento del lenguaje admite una descripción conductista en términos de estímulo y respuesta. Abrí la puerta, van ustedes y abren la puerta, eso es algo conductista. Por ejemplo, el conductismo fue una forma de pedagogía, un modelo que duró o prevaleció dentro del sistema educativo durante mucho tiempo, es decir, estímulo, respuesta. El profesor da estímulo, el alumno da la respuesta. Muy conductista. Por ejemplo, hoy cuando decimos, a ver, lean el texto, extraigan el primer párrafo y del primer párrafo contesten esta pregunta. Es sumamente conductista. Es, hagan esto, esto y esto, es el estímulo, y la respuesta es, hago esto, esto y esto. Eso es más o menos explicado muy simplificado el conductismo como un modelo pedagógico. Acá me quedé. Una descripción conductista en términos de estímulo y respuesta, de donde se concluye el carácter mediato e instrumental del lenguaje. El carácter mediato e inmediato viene de ahí, esta característica. O sea que el lenguaje sería un medio o un instrumento para que yo pueda lograr un determinado fin. Pero ¿es de veras el lenguaje de lo que se habla aquí? ¿No se lo confunde con el discurso? Y ahí está lo interesante de la pregunta. Si aceptamos que el discurso es lenguaje puesto en acción, y necesariamente entre partes, hacemos que asome bajo la confusión una petición de principio, puesto que la naturaleza de este instrumento, que vendría a ser el lenguaje, es explicada por una situación, por su situación como instrumento. En cuanto al papel de transmisión que desempeña el lenguaje, no hay que dejar de observar, por una parte, que este papel puede ser confiado a medios no lingüísticos, gestos, mímica, y por otra parte, que nos dejamos equivocar aquí hablando de un instrumento por ciertos procesos de transmisión que en las sociedades humanas son sin excepción posteriores al lenguaje y que imitan el funcionamiento de este. Todos los sistemas de señales, rudimentarios o complejos, están en este caso. Por lo tanto, no es solo el lenguaje, la lengua, el discurso, lo que nosotros usamos para transmitir, sino que hay otros medios para emitir mensajes que también transmiten información. Entonces acá aparece esta cuestión, dos preguntas. El lenguaje es, como dicen, instrumento de comunicación, pero ¿qué es el lenguaje por un lado y qué es el discurso por el otro? Entonces aparecen dos nociones, lenguaje, discurso. ¿Eso se entendió? Sí. Bien, perfecto. En realidad, la comparación del lenguaje con un instrumento y con un instrumento material ha de ser, por cierto, para que la comparación sea sencillamente inteligible, es decir, entendible. Debe hacernos desconfiar mucho, como cualquier noción simplista acerca del lenguaje. Y acá claramente está la refutación. No es solo un instrumento, porque si lo pensáramos al lenguaje solo como un instrumento, lo estaríamos pensando como un objeto, como algo tangible. Hablar de instrumento es oponer hombre y naturaleza. El pico, la flecha, la rueda no están en la naturaleza, son fabricaciones. El lenguaje está en la naturaleza del hombre, por eso volvemos a que el lenguaje es la capacidad innata de expresar un mensaje. Está en la naturaleza del hombre, que no lo ha fabricado. Siempre propondemos a esa figuración ingenua de un periodo original en que un hombre completo se descubriría un semejante no menos complejo, y entre ambos, poco a poco, se iría elaborando el lenguaje. Esto es pura ficción. Nunca llegamos al hombre separado del lenguaje, ni jamás lo vemos inventarlo. ¿Se entiende esta imagen?
¿Qué hace en este párrafo? Habla. A ver, decir que el lenguaje es un instrumento es compararlo con un objeto. El objeto es creado. ¿Ah? Todo instrumento es una creación del hombre para satisfacer determinado fin. Entonces, decir que el lenguaje es un instrumento es un objeto creado para satisfacer determinado fin. Pero, claramente, acá se defiende que el lenguaje es innato. Nacemos con la capacidad de comunicarnos de alguna manera, no necesariamente con palabras, pero sí con la capacidad de comunicarnos. Por lo tanto, el lenguaje no es algo que creemos y que nunca se ha visto a un hombre crear el lenguaje en sí, esa capacidad de comunicarnos, ¿entiende? Por eso, nunca dice, nunca alcanzamos al hombre, perdón, nunca llegamos al hombre separado del lenguaje, ni jamás lo vemos inventarlo. Esta imagen es sumamente interesante. Nunca llegamos al hombre separado del lenguaje, o sea, imagínense ustedes mismas separadas de la capacidad de comunicar algo, que no sea con palabras. Por ejemplo, tengo cara de cansada. Yo dije, cuando nos conectamos con Gianna, dije, qué cara de viernes que tengo. Cuando me vi, dije, tengo cara de viernes. Eh, Eso es una manera, eso es un lenguaje, o sea, el lenguaje gestual y el lenguaje corporal. No, yo si me pienso separada de esa capacidad de comunicar algo que no sea hablado, es impensado, es totalmente imposible. Pero tampoco jamás vemos al hombre inventar el lenguaje. O sea, sale innatamente esa capacidad de comunicar, de la que habla Roland Barthes, es imposible no comunicar. Nunca alcanzamos el hombre reducido a sí mismo, ingeniándoselas para concebir la existencia del otro. Es un hombre hablante el que encontramos en el mundo, un hombre hablando a otro. Y el lenguaje enseña la definición misma del hombre. ¿Se acuerdan que yo les mencioné yo soy? Cuando decimos la frase yo soy, existimos. Bueno, es esto que está diciendo acá. El hombre es un ser hablante y lo encontramos hablando con un otro, yo y tú, los dos pronombres. Y el lenguaje enseña la definición misma del hombre. Es a través del lenguaje que yo puedo decir yo soy. No hay otra manera de decir yo soy. ¿Va entendiendo? Sí. Todos los caracteres del lenguaje, su naturaleza. Le pregunto, ¿cuál es para ustedes el nivel de dificultad del artículo? ¿Qué? Se me corta. Pregunto, ¿cuál es para ustedes el nivel de dificultad del artículo? ¿Es muy Porque complejo? ¿Es complejo? ¿Es accesible? ¿Es entendible? no, es entendible. Ah, bien. No, eso quería saber. Eso quería saber. Bien. Todos los caracteres del lenguaje, su naturaleza inmaterial, su funcionamiento simbólico, su ajuste articulado, el hecho de que posea un contenido, bastan ya para tomar sospecha esta asimilación a un instrumento, que tiende a disociar del hombre la propiedad del lenguaje. Lo que se está refutando es la idea de que el lenguaje sea un instrumento. Ni duda cabe que en la práctica cotidiana el vaivén de la palabra sugiere un intercambio y por tanto una cosa que intercambiaríamos. La palabra parece así asumir una función instrumental o vehicular que estamos prontos a hipostatizar en objeto. Pero una vez más, tal papel toca la palabra. Una vez de vuelta la palabra a esta función, poder preguntarse qué predisponía de aquella a garantizar esta. Para que la palabra garantice la comunicación, es preciso que la habilite el lenguaje, del que ella no es sino actualización. ¿Se entiende esta frase? Sumamente importante. La palabra como vehículo para comunicarme
se habilita a través del lenguaje. Yo elijo comunicarme a través de la palabra, porque puedo elegir comunicarme a través del silencio, puedo elegir comunicarme a través del color de la ropa, puedo elegir comunicarme bailando, o puedo elegir comunicarme utilizando la palabra. Por lo tanto, la palabra aparece como un vehículo de comunicación, la forma, la manera que tengo para hacerlo. Para que la palabra garantice la comunicación, es preciso que la habilite el lenguaje, es decir, el lenguaje hablado que elijo para comunicarme, del que ella no es sino una actualización. O sea, que la palabra actualiza mi forma de comunicarme todo el tiempo cuando elijo esta forma de comunicar. En efecto, es el lenguaje donde debemos buscar la condición de esta aptitud. O sea, la lengua, la palabra, es como en el momento en que yo elijo comunicarme a través de la palabra, hago uso de una lengua, y hago un uso individual, que es el habla. Es tal cual lo venimos trabajando desde el principio de año. Reside, nos parece, en una propiedad del lenguaje, poco visible bajo la evidencia de que la disimula y que todavía no podemos caracterizar si no es sumariamente. Es en y por el lenguaje como el hombre se constituye como sujeto, porque el solo lenguaje funda en realidad, en su realidad, que es la del ser, el concepto de ego. El ego es yo soy. Volvemos al ser. La esencia del ser, el yo soy, la tengo por la capacidad justamente del lenguaje y de hacer uso, a través de ese lenguaje, de una lengua y individualmente de un habla. ¿Se entiende la idea a la que llegamos? Es un poco, retoma un poco, sintetizamos un poco todo lo que venimos trabajando. Pero acá le ponemos pura y exclusivamente atención a la subjetividad, que justamente comienza acá. La subjetividad que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantearse como sujeto. Y acá está la definición. Opciones, copiar, y lo voy a pegar en la clase del 15. Ahí. Bien, ustedes tienen en pantalla la nota, ¿no? Yo se los pegué en la clase. La subjetividad, entonces, la subjetividad en el lenguaje, centro y eje de lo que nosotros tomamos de Benveniste, es aquí la capacidad del locutor, del enunciador, de plantearse como sujeto en el discurso. Se define no por el sentimiento que cada quien experimenta de ser él mismo, sentimiento que en la medida en que es posible considerarlo no es sino un reflejo, sino como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencias vividas, que reúne y que asegura la permanencia de la conciencia. Pues bien, sostenemos que esta subjetividad, póngase en fenomenología o en psicología, como se guste, no es más que la emergencia en el ser de una propiedad fundamental del lenguaje. Es ego quien dice ego, soy yo quien digo yo. Encontramos aquí el fundamento de la subjetividad, que se determina por el estudio lingüístico de la persona. Es justamente el reconocimiento, en este párrafo, el reconocimiento de que existe una persona en el discurso. Por más objetividad que se intente lograr, bueno, esto es un comentario aparte, pero acá estamos hablando de la existencia de una persona en el discurso. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Avanzamos un poquito más y ya finalizamos. ¿Qué orden se tiene que ir? Con esta idea. La conciencia de sí no es posible más que si se experimenta por contraste. Es decir, yo soy yo porque no soy vos. Yo soy yo porque no soy tú. ¿Se entiende este contraste? A es A porque no es B. No empleo yo, sino dirigiéndome a alguien que será en mi locución un tú. ¿Se entiende? Es tan simple como eso. Yo soy yo y porque no soy tú.
Eso es el contraste. Yo me dirijo a un tú. Y después, ese tú se va a transformar en yo, que se va a dirigir a mí, que me voy a transformar en tú para el otro. Yo voy a estar siendo yo. Es esta condición de diálogo la que es constitutiva de la persona, sumamente importante. Esto. La aparición de la persona en el discurso implica la aparición de un yo. Si hay un yo, se habla un tú. Y si hay un yo y un tú, hay un diálogo. Y ese diálogo es condición constitutiva de toda persona. Se dialoga con alguien. Sobre algo. Ese algo sobre el que se dialoga es el objeto del discurso. Pues implica en reciprocidad que me torne tú en la locución de aquel que por su lado se designa por yo. Yo, tú, vamos a estar cambiando continuamente según quién esté hablando. Es aquí donde, pero a ver, yo soy yo, no soy tú, yo soy yo cuando hablo, y te hablo a ti, le hablo a ustedes, que son el tú. Pero ustedes cuando me hablan a mí, ustedes se van a considerar el yo, y me van a considerar a mí el tú. O sea, para la perspectiva de ustedes, yo soy el tú, para la perspectiva mía, yo soy yo y ustedes son tú. ¿Se entiende? Parece un lío de palabras, pero es simplemente la posición de Claro, las personas. yo sigo siendo yo y vos sos vos, entonces para vos vas a ser yo y para mí voy a ser tú. Exacto. Y para mí yo voy a ser yo y vos vas a ser tú. Por eso el pronombre tiene significación ocasional. Como cuando ustedes lo vean en gramática, van a ver que el pronombre es una clase de palabra que no tiene significado fijo, sino que tiene significado ocasional. Ocasionalmente yo soy yo, pero para ustedes yo soy tú, según la ocasión. Claro, depende del punto de vista. Exacto, perfecto. Esta condición de diálogo es la constitutiva de la persona, pues implica en reciprocidad que me tome tú en la locución de aquel que por su lado se designa por yo. Es aquí donde vemos un principio cuyas consecuencias deben desplegarse en todas direcciones. El lenguaje no es posible sino porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso. Por eso es posible. En virtud de ello, yo plantea otra persona, la que exterior y todo a mí se vuelve mi eco, al que digo tú y que me dice tú. La polaridad de las personas, tal es en el lenguaje la condición fundamental de la que el proceso de comunicación que nos sirvió de punto de partida no pasa de ser una consecuencia del todo pragmática. Lo pragmático tiene que ver con el uso o la función. Polaridad, por lo demás, muy singular en sí, y que presenta un tipo de oposición cuyo equivalente no aparece en parte alguna fuera del lenguaje. O sea, yo y tú existimos dentro de la construcción del diálogo constitutivo a la persona. Esta polaridad no significa igualdad ni simetría. Ego tiene siempre una posición de trascendencia con respecto a tú. No obstante, ninguno de los dos términos es concebible sin el otro. No son complementarios, pero según una oposición inter-exterior y al mismo tiempo son reversibles. Búsquense una palabra, un paralelo a esto. No se hallará. Única es la condición del hombre en el lenguaje. ¿Llegamos a leer un párrafo más, Orne? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Hasta ahora, lo que viene desarrollando este artículo es que el lenguaje no es un instrumento creado por el hombre, sino que es inconcebible al hombre sin lenguaje, y que no se ha visto nunca el hombre crear el lenguaje, sino que el lenguaje es algo natural. Que dentro del lenguaje no hay que confundir lenguaje y discurso, y en un tercer punto, que lo que hace constitutivo a la persona justamente es su aparición dentro del discurso, con algo que se llama yo. Y que el yo se define por una oposición, el tú. Pero que sin el tú, el yo no existe, y sin el yo, el tú no existe. Hasta ahí viene el lenguaje.
el artículo. Así se desploman las viejas antinomias del yo y del otro, del individuo y la sociedad, dualidad que es ilegítimo y erróneo reducir a un solo término original, sea este el yo, que debiera estar instalado en su propia conciencia para abrirse entonces a la del prójimo, o bien sea por el contrario la sociedad, que preexistiría con totalidad al individuo, y de donde ésta apenas se desgajaría conforme adquirirse la conciencia de sí. Es en una realidad dialéctica que engloba los dos términos y los define por relación mutua, donde se descubre el fundamento lingüístico de la subjetividad. Pero, ¿tiene que ser lingüístico dicho fundamento? ¿Cuáles títulos se arroga el lenguaje para fundar la subjetividad? De hecho, el lenguaje responde a ello en todas sus partes. Está marcado tan profundamente por la expresión de la subjetividad que se pregunta uno si, construido de otra suerte, podría seguir funcionando y llamarse lenguaje. Esta frase nos dice algo muy profundo. Si nosotros le sacamos, intentamos sacarle la subjetividad al lenguaje, ¿podría seguir funcionando y llamándose lenguaje? Está poniendo al lenguaje en el punto máximo de la expresión de la subjetividad. Hablamos ciertamente del lenguaje y no solamente de lenguas particulares, pero los hechos de las lenguas particulares, el español, el inglés, el francés, el italiano, concordantes, testimonian por el lenguaje. Nos conformaremos con citar los más aparentes. Los propios términos de que nos servimos aquí, yo y tú, no han de tomarse como figuras, sino como formas lingüísticas que indican la persona. Y acá tienen una definición muy clara. Yo y tú son formas lingüísticas que indican la persona dentro del discurso. Es un hecho notable, mas ¿quién se pone a notarlo, siendo tan familiar, que entre los signos de una lengua del tipo, época o región que sea, no faltan nunca los pronombres personales? ¿Alguna vez se pusieron a observar esto? En ninguna lengua, en ninguna, en la que se piense, faltan pronombres personales, porque justamente la subjetividad o la persona se constituye en el lenguaje. Una lengua sin expresión de la persona no se concibe. La expresión de la persona es el yo, el tú, él, nosotros, vosotros y ellos, los pronombres personales, con los que ustedes conjugan un verbo, por ejemplo. Lo más que puede ocurrir es que en ciertas lenguas, en ciertas circunstancias, estos pronombres se omitan deliberadamente. Tal ocurre en la mayoría de las sociedades del Extremo Oriente, donde una convención de cortesía impone el empleo de perífrasis o de formas especiales entre determinados grupos de individuos para reemplazar las referencias personales directas, o como se hace en los textos académicos, que se utiliza la primera persona de autor, que serían nosotros, para esconder el yo entre una multitud, entonces escondido no es nadie, somos todos, o se utilizan las formas impersonales para tratar de ¿qué? De borrar el sujeto, pero porque son las formas académicas. Deliberadamente se borra el sujeto, pero no es que el sujeto no exista. Pero estos usos no hacen sino subrayar el valor de las formas evitadas, pues es la existencia implícita de estos pronombres lo que da su valor social y cultural a los sustitutos impuestos por las relaciones de clase. ¿Se va entendiendo? Estamos hablando... Sí, Orne. No, te decía que sí, que se entiende. Buenísimo. Porque este artículo me pareció sumamente representativo de lo que es las marcas de subjetividad en el lenguaje. El uso o la aparición de la persona a través del uso de pronombres y ciertas palabras que evidencian que la persona existe dentro del discurso y que no hay discurso sin persona, y que no hay persona sin la posibilidad, sin la expresión del lenguaje, que es natural. Y con este párrafo terminamos, así Orne ya se puede ir, y bueno, ya 2 horas, empezamos 4:30, van 2 horas de clase. Ahora bien, estos pronombres se distinguen en esto de todas las designaciones que la lengua articula.
no remiten ni a un concepto ni a un individuo. No hay concepto yo que englobe todos los yo, que se enuncian en todo instante en boca de todos los locutores, en el sentido en que hay un concepto árbol, al que se reducen todos los empleos individuales de árbol. Yo puedo decir árbol y reducir todos los árboles en esa palabra, pero no reducir todos los yo en la palabra yo. El yo no denomina, pues, ninguna entidad léxica, por ejemplo. A ver, si buscan la palabra árbol en el diccionario les va a dar un significado, pero si buscan la palabra yo, les va a decir que es un pronombre que remite a la persona que habla en el discurso. Y las personas que hablan en el discurso son ocasionales. Por eso los pronombres tienen significado ocasional y no significado léxico. Hay un significado semántico y un significado léxico. El léxico es el que está en el diccionario. El semántico es el significado que tiene esa palabra dentro del sistema de la lengua. El pronombre tiene dentro del sistema de la lengua un significado ocasional. Depende de quién hable, significa. Pero no tiene una manera de definición léxica. ¿Se entiende eso? Es re importante. Sí. No tiene entidad léxica. ¿Podrá decirse entonces que yo se refiere a un individuo particular? No, lo estamos notando acá. Las tres somos yo. De ser así, se trataría de una contradicción permanentemente admitida en el lenguaje y la anarquía en la práctica. ¿Cómo el mismo término podría referirse indiferentemente a no importa cuál individuo y al mismo tiempo identificarlo en sus particularidades? Estamos ante una clase de palabra, los pronombres personales, que escapan al estatuto de todos los demás signos del lenguaje. ¿A qué yo se refiere? A algo muy singular, que es exclusivamente lingüístico. Yo se refiere al acto de discurso individual en que es pronunciado y cuyo locutor lo designa. Yo soy yo ahora. Es un término que no puede ser identificado más que en lo que por otro lado hemos llamado instancia de discurso. Solo existe en el discurso. Y que no tiene otra referencia que la actual. La realidad a la que remite es la realidad del discurso. Y ahora háganme acordar, por favor, que la clase que viene trabajemos con los que yo les explique, los pronombres deísticos, o sea, los pronombres del grupo de los deísticos y los pronombres de la referencia en el discurso. La realidad a la que remite es la realidad del discurso, a lo que yo estoy diciendo en este momento. Yo hablo, vamos a la realidad del discurso. El yo es Noelia, en este caso. Pero miren esto, hoy hablo. ¿Cómo sé qué día es hoy? ¿Porque está en el discurso o porque está en el contexto? Que sería en el conocimiento común de las tres. Hoy es 9 de septiembre, ¿no? Sí, no me equivoco. Hoy es 9 de septiembre. Yo, por ejemplo, digo hoy. Háganme acordar el viernes que viene. Yo me estoy haciendo referencia, creo. al contexto, muy bien. Yo estoy haciendo referencia no a algo que está en el discurso, sino a algo que está en el contexto. Eso es el hoy, el que viene, viernes que viene, mañana, ayer, son deísticos. Hacen referencia a algo que está fuera del discurso. A diferencia del yo, que es quien habla en este momento, que soy justamente el centro del discurso. Yo, no Noelia, yo en este momento. La semana que viene yo les explico estas funciones referenciales de los pronombres, hacen referencia afuera y adentro. Los pronombres que refieren al discurso, pronombres que refieren al contexto, para la construcción del discurso. Es en la instancia del discurso en que yo designo al locutor, donde éste se enuncia como sujeto. Bien. Sí, Orne. Profe, me retiro. Bien, cerramos acá, no te hagas problema. El viernes que viene tengan, aunque sea un párrafo del ensayo comenzado, fíjense, tengan de modelo este artículo, que fíjense cómo va poniendo preguntas, y en esas preguntas va desarrollando
una cierta manera de observar el problema de la lengua. Y el viernes que viene continuamos con la lectura de este artículo, que es el de la subjetividad en el lenguaje de Bendix. ¿Alguna duda? ¿La clase les pareció muy compleja? ¿Poco práctica? ¿Poco accesible? No. No, está bien. A lo mejor Sí. cuando vamos explicando. A lo mejor cuando se me cortó el audio. Es mejor cuando vamos explicando. Sí, que hacer la lectura de corrido. Sí. ¿Tiane? Claro. Sí. Bueno, buenísimo. Mi intención es que ya a esta altura del año empecemos a definir cuáles son los puntos centrales de Saussure, los puntos centrales de Jacobson, cuáles van a ser los puntos centrales de Benveniste y de Peirce, y de Chomsky, que son los más importantes que mencioné a principio de año. Con esos puntos centrales, ustedes ya pueden construir una idea de la introducción a los estudios del lenguaje que después van a profundizar en segundo, en tercero y en cuarto año. Pero es por eso esto se llama introducción. Pero son los puntos centrales, y que ustedes tengan la experiencia de poder reflexionar sobre un problema de la lengua desde estas perspectivas. Así van cerrando ya de qué se trataría, por ejemplo, rendir introducción a los estudios del lenguaje, postular las ideas principales de Saussure, las ideas principales de Jacobson, las ideas principales de Benveniste, las de Chomsky, y las de Peirce, que son los autores principales. Y si llegamos, que me gustaría, las de Auxin con pragmática. Pero poder hacer un cuadro que referencie las ideas centrales de todos estos lingüistas y qué es la lengua para cada uno de ellos. Y ahí cerrarían lo que sería el final de introducción a los estudios del lenguaje para rendir. Bueno, Bien. Las dejo entonces, feliz fin de semana para las dos, anda a trabajar Orner, y bueno, hoy no iba a haber clase, pero es sumamente importante que hayamos podido avanzar con esto. sí, No, sí, es mejor, así no quedamos tan perdidas. sí, no, aparte se acortan los tiempos, y al acortarse los tiempos, ustedes después tienen que trabajar con más intensidad solas, así que preferible que podamos darla a la clase. La semana que viene nos vemos de manera virtual, miércoles, conectémonos por favor, así podemos, no perdemos ningún instante. Bueno, profe, Bueno, nos vemos. Listo, nos profe. vemos. Nos Feliz vemos fin de. entonces. Chau, chau. Gracias igualmente. Adiós. Adiós.